Son las 7 horas con 38 minutos. Saludamos al ingeniero Ivo Rosero, él es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Ingeniero Rosero, hay nuevos precios. ¿Qué tan coherentes son los nuevos precios fijados con el gobierno? Muy buenos días, Gustavo. Por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia. Eh, Bien, en efecto, como mencionó, la gasolina Eco 85 y la Extra tuvieron un incremento de 1.3 centavos por galón, lo que equivale porcentualmente a un 0.47% de incremento. Y la gasolina Super, el precio referencial subió 9 centavos. Recordemos que esa es la única que sí está liberalizada, pero hay un precio referencial. En este caso, el incremento porcentual es de 2.25%. Entonces, no hay una sindéresis, ya que supuestamente las dos gasolinas tienen atado su variación porcentual en función de los precios internacionales del WTI. La una sube 0.47% y la otra 2.25%. ¿Por qué? Obviamente, cada vez que hay un incremento de los precios en las gasolinas Eco 85 y Extra, hay un impacto hacia los distribuidores, porque necesitamos más capital de trabajo y nuestro margen sigue fijo, congelado en centavos. ¿No? Hemos hablado algunas veces, congelado desde el año 2003, ya son 21 años, y esto ha ocasionado que más de 600 estaciones de servicio, más de la mitad, estén trabajando en el punto de equilibrio y hacia abajo. En esta situación, bueno, esperamos que se corrija ya este jueves, después de 2 plantones que hicimos en el mes de julio, para que nos atienda el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo. Después del segundo plantón, pues ya se pactó que nos va a recibir este jueves 15 el ministro, y pues esperamos que no se nos diga que vamos a analizar el tema, ¿no? Ya se acabó la etapa de análisis, ya estamos en una etapa de decisiones. El análisis se acabó ya hace 1 año y medio, cuando nuestros números, después de mucho tiempo de análisis, de auscultamiento, de cuestionamiento, ya vieron que nuestros números estaban absolutamente bien estructurados, cero faltas, al punto que el propio Banco Mundial, en marzo del año anterior, que fue contratado para el efecto, ya dio su dictamen, su estudio, dijo que lo mínimo que debían ajustarnos a nosotros para que se evite una quiebra masiva eran 6 centavos por galón. Antes de ingresar en el tema gremial, ingeniero Rosero, que sin duda es importante y ustedes lo han venido pregonando desde hace mucho tiempo, tratemos de explicar al público por qué suben las gasolinas en Ecuador. El precio referencial del petróleo ecuatoriano es el West Texas Intermediate. Este se encuentra entre 75 a 77 dólares. El dato para hoy es 75 dólares y esto supone un descenso en el precio de 18%, casi 20% con respecto al año anterior. Y vamos a compartir también con usted y con nuestros oyentes las previsiones que existen de las más prestigiosas agencias sobre la evolución del precio de los crudos. Allí podemos ver en pantalla 3 gráficos, uno en rojo, uno en amarillo, uno en azul, que son respectivamente el precio máximo, el precio promedio y el precio mínimo previsible. Estamos en este momento en un punto en el cual el precio del petróleo está entre los más bajos del año, bajará un poco más aún para septiembre, y luego, de acuerdo con estas previsiones que la comparten varios analistas internacionales, es que el precio del petróleo empezará a subir, llegando posiblemente a valores que bordeen los 90 dólares para finales de año. Pero al momento, digamos que estamos en 75 dólares para el West Texas Intermediate, que reitero es casi un 20% menos que el año anterior. Si es que la fórmula, que no sé si usted lo conoce, por lo menos nosotros hemos tratado de indagar y no hemos podido acceder que utilice el gobierno, ¿qué componentes tienen en esta fórmula? ¿Qué variables hay o se están tomando decisiones antojadizas? Bueno, en efecto, sí hay una tendencia en función de lo que pasa con el WTI.
La metodología de cálculo es una caja negra, Petroecuador nunca la ha transparentado, pero sí coincide con la variación del WTI. Esto se hace con un mes de retraso, entonces si usted toma el cierre del 11 de junio al 11 de julio, ¿no?, va a ver que sí hay un incremento. Hoy día hay un descenso, pero eso no es lo que se toma como referencia. Entonces esto significa que con toda seguridad en septiembre va a haber una baja, ¿no?, por lo menos en la gasolina súper. Pero yo mencionaba al inicio que no hay una sindéresis entre la variación porcentual desde que se firmó el decreto ejecutivo con la variación de precios de las gasolinas eco y extra, ¿no?, y la super, porque las dos están atadas, o las tres están atadas a la variación del WTI. Sin embargo, porcentualmente no tienen la misma variación. ¿Qué otros componentes estarían dentro de esa fórmula? Por lo menos se ha dado, si es que no la fórmula exacta, una pista sobre qué otras variables, para ser exacto, ingresan dentro de esa fórmula. Bueno, como le dije, eso es una caja negra, Petroecuador no lo ha transparentado, pero nosotros hemos visto que sí sigue una tendencia la mayoría de las veces a lo que pasa con el WTI en precios internacionales. A veces hemos notado que por momentos políticos, cuando solamente variaba la super, no se daba una variación que tenga o que haga sentido con la super versus la variación del WTI. Podría ser en más o en menos. Parece que sí hay un componente político. Pero ahora que ya tenemos tres gasolinas atadas, por lo menos estas tres deberían tener una mayor correlación en cuanto a su variación. Pero como mencioné al inicio, en el caso de las gasolinas extra y eco es 0.47, o sea, menos del 1% la variación hacia arriba, cuando la super en el mismo mes es 2.25%. Todo esto obviamente impacta a nuestro sector porque se necesita más liquidez cada vez que sube el combustible, y nosotros seguimos con el mismo margen congelado, como mencionaba hace un momento, y necesitamos más capital de trabajo. Bien, vayamos ahora sí a los temas gremiales por los cuales usted gestiona ante el gobierno. ¿Para cuándo tendrían ustedes esta reunión con el ministro de Economía? Esta reunión va a ser este jueves, y como mencionábamos, pues en julio tuvimos que hacer 2 plantones, ¿no?, frente al Palacio de Carondelet para que se nos escuche. Y nosotros esperamos que en este jueves pues ya vayamos realmente a definir cuáles son las acciones que se van a tomar. La etapa de análisis ya se acabó, ya están los mismos funcionarios, tanto de energía como de finanzas, que estuvieron en todos estos análisis los años anteriores y cuando se dio este estudio del Banco Mundial. Siguen en los mismos puestos, son las mismas personas, por lo tanto conocen a profundidad nuestra situación. Esperamos pues que no se nos diga vamos a analizar y patear la pelotita para adelante. Ya no resiste más. El gobierno ha recibido ya, con lo que sucedió el día de ayer con la variación de precios, ¿no?, está recibiendo 30.3 centavos adicionales en la gasolina, ¿no? Eso es un montón de dinero y no han compartido absolutamente nada con nosotros. El ministro Vega tuvo el acierto de decir justamente el día del primer plantón en este gobierno, ¿no?, en julio 8 me parece que fue, que él conoce la situación de los distribuidores, estaba en un medio de comunicación mientras nosotros estábamos en el plantón, que sabe que estamos 21 años congelado el margen y, palabras textuales, algo hay que hacer para mejorar la rentabilidad del negocio gasolinero. Entonces hubo ese reconocimiento, pero no se ha tomado acción. Ahora, ingeniero Rosero, se habla también de una reducción en el consumo de los combustibles. Esto de alguna manera también tiene un impacto en sus reclamos y exigencias. Sí, ¿cómo está? Justamente, sí, hay una reducción del 1.7, 1.8% comparando el semestre, ¿no?, enero-junio 2024 con 2023. Y ahí hay 2 puntos o 2 momentos que destacan en cuanto a las variaciones. El primero es que en enero del 2024, cuando se declaró el conflicto armado interno, hubo una disminución de 18 millones de galones, cuando normalmente
se consumen 190 millones de galones mensuales, ¿no? Entonces, eso marcó un fuerte descenso en las ventas. Obviamente la gente estaba muy asustada, habían los toques de queda, etcétera. Entonces, hubo un menor consumo de 18 millones de galones, que equivalían aproximadamente a un 9.5% del consumo nacional. Y en abril del 2024 sucedió un efecto contrario, pues se incrementa, ¿no?, la venta del diésel en un 5% aproximadamente, el diésel premium, pero esto se debe a que también hubo la emergencia energética, ¿no? Hubieron los apagones fuertes, entonces se incrementó el consumo destinado a las eléctricas, pero tomando en consideración que ese diésel no lo comercializamos nosotros, sino lo comercializa Petroecuador. Entonces sí, en efecto, si tomamos el semestre completo comparado con el año anterior, hay una disminución, y eso afecta, ¿no?, eso afecta a nuestras ventas, a nuestros ingresos, pese a que existe una demanda inelástica. Los combustibles son un bien que por definición tienen una demanda inelástica, cuyo concepto es que, pues, frente a cualquier variación de precio, no varía el consumo, no varía la demanda. Pero la gente también ha empezado a ser un poco más eficiente en el uso del combustible por los incrementos de precios que han habido, ¿no?, en las gasolinas, por el incremento del IVA. Entonces, el consumidor tiende a ser un poco más eficiente en el uso de sus vehículos, programan mejor su movilización, y obviamente se tiene un impacto en el consumo. Ingeniero Rosero, quisiera preguntarle también sobre otro tema que tiene que ver, pues sigue siendo el petróleo un pilar de la economía ecuatoriana, con la producción petrolera en Ecuador. Luego de esas metas bastante altas que se puso el gobierno de Guillermo Lasso de duplicar la producción petrolera, tema que ustedes siempre refutaron, ¿cuál es la producción que tiene Petroecuador? ¿Qué situación, qué escenario justifica lo señalado la semana pasada por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, quien dijo que campos importantes, campos petroleros que están en manos de Petroecuador, deben pasar a empresas internacionales que puedan, a base de inversión y eficiencia del sector privado, revertir la tendencia de baja de producción, comenzar a incrementarla? Ante estas declaraciones del ministro, no demoró la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía del Petróleo en denunciar que se ha iniciado una campaña de desprestigio para privatizar a la industria petrolera. Bueno, partamos de que ya en el gobierno anterior ya dijo el exministro de Energía, Santos Alvite, ¿no?, que definitivamente no existen balances en Petroecuador. Imagínense, es inconcebible, ¿no?, que hay varios intentos de llamados a empresas multinacionales de auditoría, pero ninguna quiere hacerse cargo de hacer una auditoría porque no hay balances. Lamentablemente el tema es bien complejo. Sabemos que el Estado nunca ha sido el mejor administrador. Los problemas que ha habido de corrupción en todos estos procesos de repotenciación de la refinería, se han gastado miles de millones de dólares y en poco tiempo se vuelve a la misma situación actual, que ya mismo colapsa, que la unidad de craqueamiento catalítico falla, que es el principal problema que tiene la refinería, etcétera. Entonces, por supuesto que es una muy buena opción que se invite al capital privado para que haya una optimización en la producción petrolera, ¿no? Y tomemos en cuenta que esto también se ve agravado por lo que se votó en la consulta popular, ¿no?, respecto al ITT, ¿no? Esto significará más o menos 16,000 millones de dólares menos de ingreso para un Estado que está quebrado, ¿no? Lo cual es muy complicado para mantener un equilibrio en las finanzas públicas, ¿no? Entonces, de ahí se derivan, pues, obviamente, todas estas otras decisiones que ha tenido que tomar el gobierno, ¿no?, como el incremento del IVA, como la eliminación progresiva de los subsidios. Pero sí hay temas que quedan en el aire, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice por un lado, ¿no?, ha dicho el ministro de Finanzas, que ya estábamos en precios internacionales cuando se subieron los primeros 26 centavos en las dos gasolinas. Sin embargo, pues al día de hoy, después de que se subieron
3 centavos más en el mes de julio y 1.3 centavos en el mes de agosto. No, el día de hoy todavía no está actualizada la tabla, pero hasta el 11 de agosto, el subsidio de la gasolina super, de acuerdo a datos de Petroecuador, es de la gasolina extra es de 22 centavos y de la ECA 85 es de 28 centavos por galón, ¿no? Todavía, Entonces, con los valores actuales. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que hay un subsidio si estamos en precios internacionales? Ya. Ahora, quedándonos en el tema que le había planteado anteriormente, los trabajadores petroleros señalan que sí hay contabilidad, que el gobierno no quiere divulgarles otra cosa, es lo que señalan, y dicen que se ha subido muy ligeramente, pero se ha subido la producción petrolera diaria de 386.000 a 387.000 barriles diarios con respecto al año anterior. Sí, claro. Bueno, ¿por qué ningún gobierno presenta balances? Porque no hay. Una cosa es decir, si hay, pues entonces preséntenlo. Si ellos conocen, que lo presenten. No, pero el problema es muy si claro. la fórmula no la divulgan, menos van a hacer con otras informaciones. No se trata más bien de políticas gubernamentales, mantener ese agujero oscuro en el negocio petrolero. Bueno, hay una declaración oficial de un ministro, el gobierno anterior, que dijo que no hay balances, ¿no? Y hay una clara reticencia a presentar o hacer una auditoría internacional, ¿no? ¿Por qué ninguna empresa multinacional de auditoría no querría un contrato tan importante, ¿no?, como auditar los balances de Petroecuador? Y aquí pero no han querido hacerlo. Surge otra pregunta, ingeniero Rosero, aunque nos alejemos un poquito del tema de la elevación del precio de los combustibles, que es lo fundamental y lo coyuntural. Quisiéramos una explicación suya sobre qué es lo que pasa allá en la ciudad de Guayaquil con ese escándalo que se dio alrededor del alcalde Aquiles Álvarez. El gobierno señalaba que él tenía esta compañía que vendía cantidades injustificables de combustibles. Entendemos que de por medio está la venta irregular de combustibles subsidiados al sector privado en Ecuador. ¿Nos puede usted confirmar este hecho? ¿De qué se trata ese escándalo que ha llevado a Aquiles Álvarez y a su hermano a deshacerse incluso de las acciones de su empresa? Bueno, nosotros no conocemos al señor Aquiles Álvarez, no es parte de la CANDEPE. Y el tema del contrabando es un tema sumamente grave. Tendrían que preguntarle a él, no esos pormenores que usted menciona. No, lo que queremos es entender cuál es el ilícito allí. Porque hay un ilícito que están investigando las autoridades ecuatorianas, pero es difícil de entender en un país donde los combustibles, el petróleo, la producción petrolera está estatizada. ¿Cómo es que el sector privado, a través, si es que es correcto, estas elucubraciones que se hace con respecto a Aquiles Álvarez y sus compañías, cómo es que hacen este contrabandeo, llamémoslo así, esta venta irregular de combustibles? Bueno, yo no creo que eso esté focalizado, ¿no?, particularmente en esas empresas. Recordemos que se ha determinado que hay mafias internas y es muy complicado el tema del contrabando. ¿A qué me refiero? Primero, todas las estaciones fronterizas fueron expropiadas en la época de Rafael Correa. ¿Y quién las maneja? Petroecuador. Sí, tanto al norte, al sur, el tema no se refiere a contrabando hacia el exterior, sino a contrabando interno, en donde gasolinas o combustibles, diésel subsidiado, por ejemplo, que va para los pescadores, termina vendiéndose a empresas privadas. Correcto, a eso iba. Pero hay que ver todo el contexto del desvío, ¿no es cierto? Usted va a la frontera sur, en los ríos fronterizos, tiene miles de canecas de un negocio ingente, ¿no?, ya que todas las casitas del otro lado de la frontera son verdaderas estaciones de servicio que comercializan combustible ecuatoriano, ¿no? Pero ¿de dónde sale ese combustible? ¿No? De las estaciones que están más cerca de la frontera, por obvias razones, ¿no? Por otro lado, usted tiene un problema de los pinchazos. Se determinaron cerca de 365 pinchazos, está en la prensa, hace pocos meses salió, en los poliductos a nivel nacional. ¿A dónde va ese combustible? ¿No? Tomando en cuenta que para poder hacer un pinchazo, no tiene necesariamente que estar el poliducto a baja presión, porque caso contrario, ¿no?, principio de física elemental, a mayor presión, mayor temperatura, volarían en pedazos. Entonces, alguien desde adentro les avisa o deliberadamente baja la presión para que estas mafias organizadas puedan hacer la perforación
y obviamente sacar el combustible. ¿Y de ahí a dónde va eso? Pues todo el mundo sabe que eso va a la minería ilegal, que eso va al narcotráfico o finalmente puede terminar en la industria que ya no tiene subsidios, ¿no? Adicionalmente se sabe y se ve en la prensa que cada cierto tiempo capturan tanqueros de 10.000 galones que salen de la refinería, ¿no? o de los centros de distribución sin guía, sin destino. ¿Cómo es posible que pueda salir un tanquero sin guía y sin destino? Obviamente eso solamente se puede dar con una estructura organizada para permitir que ese combustible que se está perjudicando, ¿no? Pues al Estado salga con destinos que todo el mundo sabe hacia dónde va. En el caso del señor Álvarez, pues no tenemos nosotros más detalles de los que hay en la prensa. Por ahí se escucha, se dice que se compra en una de sus empresas 400.000 galones mensuales, pero se vende 800.000. Pues bueno, él tendrá que salir a justificar dónde consiguió los otros 400.000 galones, ¿no? Pero el tema es mucho más amplio. Se sabe también que se comercializan combustible subsidiado en alta mar. Un tanquero, ya no es, bueno, un buque tanquero, no puede llevar hasta 1 millón de galones de combustible. Entonces, ahí sí son valores verdaderamente altos y se habla, ¿no? De que ahí está una gran cantidad del destino de combustible que se extrae, que se roba en el país. Lamentablemente se llega a esa conclusión de que no se ha podido superar en tantas décadas la corrupción en el sector petrolero, tantas veces denunciadas por Fernando Villavicencio en por lo menos 3 libros. Y quizás añadir a eso la cantidad de veces que se está cambiando a los titulares de esta entidad. No están 2, 3 meses, 6 meses y nuevamente se busca un nuevo titular en la entidad. Por eso justamente nosotros siempre hemos sido de la tesis, aunque esto nos perjudica en las condiciones actuales, la única solución para eliminar el contrabando, eliminar todos estos desvíos, ¿no? Es, valga la redundancia, la eliminación total de los subsidios, ¿no? ¿Qué persona, qué delincuente le va a interesar comprar un combustible en Ecuador, ¿no? Al mismo precio de lo que está en el país vecino? Entonces, eso es un proceso que debe darse. Recordemos que solamente en América, Ecuador y Venezuela y algo Bolivia son los únicos países que tienen subsidio a los combustibles. Incluso países con un corte totalmente socialista, como México, Colombia, Brasil, Perú, no tienen subsidio a los combustibles porque ya se dieron cuenta que eso no es bueno, que nunca llega el subsidio al más necesitado. Pues nosotros siempre hemos defendido la tesis de la eliminación progresiva de los subsidios hasta llegar a una liberalización de los mismos, pero siempre con 2 considerantes: aplicando el gradualismo para que el impacto no sea tan fuerte, ¿no? En el consumidor, y segundo, aplicando una focalización de los subsidios que debe llegar hasta el sector más vulnerable, ¿no? Entonces, eso ha sido siempre nuestra tesis. Bien. Le dejamos, por si algo se quedó en el tapete, ingeniero Rosero, en una intervención final. Sí, bueno, básicamente nuestro llamado y nuestro pedido al ministro Vega, ¿no? Que ya se tomen decisiones. Esto no va más. Hay distribuidores que están en una situación insostenible, con un endeudamiento gigantesco con sus comercializadores, porque ya no les dan dinero los bancos, ya no les prestan. Entonces, este es un deterioro que en un momento dado puede significar una situación sumamente grave que incluso generaría desabastecimiento, sobre todo en los sectores más alejados, donde nosotros asumimos el costo del transporte, que también es injusto, no porque se decidió que se venda el precio, que se venda a un mismo precio en todo el país, como que no existiera costo de transporte. Básicamente eso es la situación que nosotros estamos viviendo y esperamos que este jueves ya se tomen decisiones, ¿no? Con respecto a nuestro gremio. Le agradecemos mucho, ingeniero Rosero, por habernos atendido. Muchísimas gracias también a ustedes. Un saludo a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador.